Bueno, muy bien. Bueno, acá está, mírala acá. Listo, muy bien. Eh, No puse cámara porque estoy... mientras, por favor, apagamos los micrófonos. Adrianita, ¿me ayudas? Sí, no me deja apagarlos, no sé por qué. Eh, Silencio. estoy abusando de una amiga que siempre le abuso de ella. Polet, buenas noches. Ay, Hola Germán, buenas noches. Hazme coanfitriona y yo apago Yo voy apagando los micrófonos. es que ya lo apagué sin querer. Te apagué, Germán. Ahora, Creo que tú lo vas a hacer mejor Ah, que yo, Pole. me apagó el mío, muy bien. Yo fui. te apagó a ti, Germán. Creo que yo no soy la indicada. Bueno, ok, Yo lo hago encantada. gracias. Doy acceso a los que estén en la sala de espera y apago los micrófonos. Muchas gracias, Polet. Bueno, quiero aprovechar mientras siguen llegando personas. Tenemos más de 100 inscritos, tenemos 170 inscritos, 160, normalmente es 60%. Entonces, igual cuando lleguemos a 100, ahí caducamos porque esta plataforma solamente tiene capacidad hasta 100. Entonces, digamos que no aumentamos esa capacidad puntualmente porque siempre participan menos de los que se inscriben. Bueno, muy bien. Por favor, la idea es que hagamos en lo posible una disertación conversada y que podamos lograr la mayor número de preguntas para enriquecer esto y no se convierta esto en un monólogo, o como dirían los luthier, en un minólogo, por lo que somos dos, estamos como panelistas centrales, Adriana García y yo. Bueno, Adrianita, empecemos con las presentaciones. Una presentación de quién es Adriana, por favor, para quienes no te conocen. Bueno, pues bueno. Mucho gusto a los que no conozco, a los que ya nos conocemos, me da mucho gusto verlos otra vez por acá. Les cuento un poquito de mí. Yo, bueno, ya llevo un ratito con el enneagrama, llevo 18 años siendo facilitadora. Y entre otras cosas, además de mi pasión por el enneagrama, bueno, yo soy logoterapeuta y tengo una formación en psicoterapia junguiana arquetipal. Actualmente estoy también en una maestría de psicoterapia transpersonal, entonces, bueno, todo esto se conjuga un poquito hacia el mismo camino. Por otro lado, bueno, soy apasionada de la escritura, escribo y, bueno, he escrito un par de novelas publicadas. Sobre todo en la segunda, utilicé los eneatipos y las relaciones entre los eneatipos en los personajes. Fue todo un reto en el que tardé varios años, pero bueno, por fin logré publicarlo y bueno, pues qué más, mi pasión, una de mis grandes pasiones es el conocimiento y el estudio del enneagrama y el transmitir desde, no solamente la teoría, sino sobre todo desde la experiencia, desde la experiencia, que es lo que para mí es mucho más importante, esta maravillosa herramienta que es el enneagrama. Y un poco relacionado con el tema de hoy, pues tiene muchísimo que ver con las relaciones tanto intrapersonales como interpersonales, que es lo que vamos a platicar, y evidentemente tiene muchísimo que ver con inteligencia emocional. Entonces, pues bueno, así resumido, esa soy yo. Mucho gusto a todos. Muchas gracias, Adrianita. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Germán Benavides, facilitador en procesos de desarrollo humano y organizacional, con énfasis en enneagrama y otras herramientas más, como las enseñanzas del maestro Gerardo Smeldin en la magia del amor,
discípulo sufi también. Y bueno, últimamente hemos estado incorporando también herramientas como constelaciones familiares y la psicología transpersonal en todo lo que son nuestros procesos de autoconocimiento. Muy bien, para no perder una bella costumbre que tenemos, quiero invitarlos a que hagamos un pequeño ejercicio de introspección para sintonizar nuestra energía y disponernos a iniciar nuestro conversatorio, nuestro webinar. Entonces, los invito a que cierren sus ojos por un instante. Y con sus ojos cerrados se permitan regalarse en un instante de como una unión de introspección consigo mismo. Un instante donde puedas hacer conciencia de los pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones que te habitan. Muchas veces inclusive confundimos un pensamiento con una emoción. No diferenciamos desde la inconsciencia en que nos encontramos cuando es un sentimiento, una emoción que nos habita, nos perturba, cuando es una idea o un pensamiento el que nos quita nuestra energía vital. Darnos cuenta, ser conscientes, es algo difícil muchas veces, porque desde muy temprana edad perdemos esa conexión con nosotros mismos. Nos desconectamos de nuestra esencia, de nuestro ser real. Para desarrollar o entregarnos a comportamientos automáticos e inconscientes que aprendemos en nuestra primera infancia, necesarios en ella para sobrevivir a aquellas cosas que nos impresionaban, nos impactaban. Comportamientos que ya no necesitamos, pero que no sabemos cómo vivir sin ellos. Conocernos a nosotros mismos se torna entonces, y hoy más que nunca, en una necesidad imperiosa para poder desarrollar todas las cualidades, dones, virtudes que nos habitan. Pero que hemos dejado de percibir, sentir, usar o manifestar. Una invitación entonces a ser consciente de ti mismo y durante esta hora puedas estar atento a las ideas, pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones que lleguen a ti. A su propio ritmo, por favor, abrimos nuestros ojos. Y nuevamente, bienvenidos.
Gracias por aceptar esta invitación. En una época del año donde apenas estamos tal vez reconectándonos con nuestras ideas, con nuestra cotidianidad, con nuestra rutina. Pero qué interesante cuando podemos, por costumbres, tener un poco más cercanos o presente aquellas motivaciones, aquellos propósitos que hacemos siempre al finalizar un año y comenzar uno nuevo. Sin embargo, a veces más rápido de lo que hacemos esos propósitos, los olvidamos, nos desconectamos de ellos, porque necesitamos estar siempre presentes en el aquí y en el ahora, y es muchas veces algo muy difícil de realizar desde el automatismo e inconsciencia en que vivimos. El tema propuesto para hoy es inteligencia emocional y enneagrama vivencial. Y en la invitación coloqué una pequeña frase al respecto. Si no conoces y comprendes tus propios comportamientos y motivaciones, es casi imposible desarrollar una aceptación y comprensión de los demás. Hoy vamos a hablar entonces básicamente de 3 ideas, por llamarlo de alguna manera, como común denominador: el enneagrama, la inteligencia emocional y la vivencia, lo vivencial. Está reunidos esos 3 elementos en el título de la convocatoria: inteligencia emocional y enneagrama vivencial. Olvidé haber hecho una pequeña encuesta para ver qué tantas personas no conocen el enneagrama. Entonces me gustaría que en este momento levantaran sus manos quienes tienen la cámara prendida y quienes puedan con la manito del Zoom y tenerla por unos 30 segundos en alto. Quienes no conocen mayor cosa del enneagrama, quienes conocen muy poco del enneagrama. Digámoslo ahí, por aquí veo 2 personas. Ajá. 5. No, son muy pocas personas las que han levantado la mano. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Me parece que hay un grupo pequeño. Igual vamos a intentar desarrollar la idea para que tanto los neófitos, los que no conocen del tema, como los que ya conocen algo, puedan disfrutar de una mera conversación y podamos inclusive poder establecer un diálogo. Entonces me gustaría empezar con algo bien curioso. La teoría de las inteligencias múltiples surgió justo hace 40 años. ¿Cómo les parece? En 1983. Justo hace 40 años se empezó a hablar de las múltiples inteligencias. Y en los 90 se empezó a hablar de la inteligencia emocional. 7 años después, un septenio después, se empezó a hablar de la inteligencia emocional. En particular, un autor muy conocido, Daniel Goleman, fue uno de los, ha sido uno de los que ha escrito varios bestsellers sobre el tema de la inteligencia emocional. Las múltiples inteligencias y la inteligencia emocional, entonces, llevan 30, 40 años que la teoría se esbozó, se planteó. Sin embargo, no es mucho la atención que le hemos prestado al tema. Como muchas de las informaciones que se develaron hace más de 50, ya casi 60 años, como el enneagrama, que aunque es una herramienta muy antiquísima, sus orígenes datan de 2500 años de Jesucristo, los libros de enneagrama son realmente muy recientes. Creo que no alcanzan a los 70 años
primeros libros de Enneagrama. Esto debido a que esa información, ese conocimiento se mantenía a través de la tradición oral. La idea entonces es que aterricemos eso de la inteligencia emocional y lo hablemos en temas muy sencillos. ¿Y por qué es importante el enneagrama y el aspecto vivencial del enneagrama? Muchas veces la inteligencia emocional se ve como algo complejo, muy teórico, muy sofisticado, cuando realmente no lo es tanto. Es un concepto relativamente muy sencillo. Y su vínculo con el enneagrama es que no se conoce una herramienta que pueda potencializar más la inteligencia emocional que el enneagrama. Y es mucho más efectivo cuando yo puedo abordar el conocimiento del enneagrama de una manera vivencial, experiencial y no de una manera teórica. Porque eso hace que yo pueda abordar el concepto de la inteligencia emocional de una manera práctica, que lo pueda sentir y que lo pueda experimentar, que lo pueda desarrollar como una competencia, y más que competencia, me gustaría hablar como de un don, de una virtud, de una cualidad que tenemos los seres humanos y que podemos desarrollar, independientemente de la edad que tengamos. Podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. En la pedagogía moderna, y cuando hablo de pedagogía moderna también estoy hablando de pedagogías que ya dentro de lo moderno tienen ya 100 años, como la metodología Waldorf, por ejemplo. No sé Montessori cuánto tendrá, pero estas metodologías ya rondando los 100 años, tampoco es que tengan una acogida muy grande, porque sigue teniendo prelación metodologías mucho más antiguas, por llamarlo de alguna manera. Y lo que sí estoy absolutamente seguro es que algo obsoletas. En estas pedagogías, a los niños se les apoya fundamentalmente en el desarrollo del ser y precisamente en el desarrollo de su competencia emocional. Reitero, eso no significa que nosotros como adultos no podamos desarrollarnos. Ahora, para entender mejor el tema de la inteligencia emocional, vamos a hablar de dos pilares fundamentales de la inteligencia emocional. El primero de ellos es la inteligencia intrapersonal y la segunda es la inteligencia interpersonal. Cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, nos referimos al conocimiento de nosotros mismos, a la comprensión de nosotros mismos. Y si me lo permiten, sintetizarlo de una manera muy breve y concreta, a tener la posibilidad de gestionar mis emociones. Yo lo resumiría de esa manera. Una de las grandes dificultades que tenemos los seres humanos es que no sabemos gestionar nuestras emociones. Nuestros jóvenes, debido a la imposibilidad que muchos de ellos tienen de desarrollar estas inteligencias por su entrega a las inteligencias artificiales, por su entrega a las pantallas, a los computadores, a las tablets, a los celulares, a las redes, están desarrollando una inteligencia muy cerca de la artificial, totalmente inconsciente. Que además bien interesante el concepto de inteligencia artificial que asusta a algunas personas por el temor de que seamos desplazados por esa inteligencia artificial. Nunca seremos desplazados por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a permitir prescindir de ciertas labores
tediosas, aburridas, monótonas, no tener que dedicarnos a ellas y que las máquinas que lo hacen muy bien se dediquen. Pero nunca seremos reemplazados por la inteligencia artificial. Precisamente por eso, porque la inteligencia artificial no puede desarrollar su inteligencia emocional, se queda en lo artificial. Y el otro pilar de la inteligencia emocional, además de la inteligencia intrapersonal, es la inteligencia interpersonal, que, para hablarlo en términos muy sencillos, de una manera muy sintética, tiene que ver con la posibilidad, desde el conocimiento de sí mismo, poder aceptar al otro en su diversidad. Y desde esa aceptación del otro en su diversidad, poder llegar a comprenderlo, posiblemente. Y todo lo que se desprende de eso, como es la posibilidad de enriquecer nuestra relación. Entonces, esa sería como la introducción que yo haría al tema. Por favor, recuerden, interrúmpanos sin problema para hacer preguntas y que vaya quedando claro lo que estamos proponiendo, y si es del caso, si alguien tiene un punto de vista diferente, bienvenido. Entonces, Adrianita, tu introducción al tema, por favor. Bueno, fíjate que este tema de la inteligencia intrapersonal e interpersonal a mí me parece súper interesante, y la verdad es que no sabemos mucho, no estamos como muy enterados de qué se trata, porque se habla mucho de la inteligencia emocional, que bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con la inteligencia intrapersonal, con la relación intrapersonal. Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me queda clarísimo, y además, más que desde la lectura, sobre todo al verlo en mí. Y yo creo que hay una frase que es muy cortita, pero para mí es muy clara: como es adentro, es afuera, o como es afuera, es adentro. Entonces, yo me relaciono con el otro de la misma manera en que me relaciono conmigo mismo. Entonces, cuando yo puedo comprender desde dónde me estoy relacionando conmigo, cómo me veo, cómo me percibo, cómo me trato, qué mensajes me doy, lo mismo hago hacia afuera. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la gente me trata como me trata? ¿Por qué no me consideran? ¿Por qué nadie me hace caso? Cuando no nos damos cuenta que todo empieza en nosotros. Como yo soy conmigo, además, bueno, como yo soy conmigo, voy a ser con el otro. Pero además es bien interesante, porque yo tiendo a exigirle al otro que me dé lo que yo no soy capaz de darme a mí. Entonces aquí ya empieza una serie de conflictos que ya no sabemos ni cómo salir de ahí. Y claro, el mundo siempre tiene la culpa o es el responsable, porque desde mi punto de vista, pues claro que el mundo tiene la culpa, pero, o es responsable de lo que me sucede. Pero cuando yo puedo comprenderme, conocerme y llegar a esta inteligencia lo más que se pueda, claro, porque no podemos decir de un día a otro, yo ya en un curso yo ya sé cómo llegar a la inteligencia emocional y a partir de este curso yo ya va a cambiar. No, es un proceso de darnos cuenta constantemente y de mucha autoobservación. Entonces, esta inteligencia emocional o intrapersonal, pues claro que va a repercutir para bien o para mal en mis relaciones. Y además, cuando yo soy consciente de esto, que es otra cosa bien importante, yo ya me puedo hacer responsable de mí y de mi manera de relacionarme y poder comprender por qué el otro actúa de la manera que actúa, porque muchas veces son cosas que de manera inconsciente, porque fíjate, hay algo bien interesante. Nuestra manera de relacionarnos. El otro día estaba viendo un porcentaje que me pareció impresionante, pero el 95% de nuestra manera de relacionarnos es inconsciente. Por eso
no entendemos por muchas cosas de los demás, muchas cosas de por qué los demás son como son, o por qué yo no logro que me quieran, o por qué yo no logro que me tomen en cuenta, o tantas preguntas que nos podemos hacer. Y cuando nosotros podemos empezar a observarnos, a cacharnos, como decimos acá, a cachar todo esto que yo provoco de manera inconsciente, yo puedo empezar a hacer un cambio desde dentro de mí que evidentemente va a producir un cambio afuera. Así como esta frase que dice, ¿cómo has cambiado desde que he cambiado? Entonces, yo creo que es bien importante y no somos conscientes. El tema es que no somos conscientes porque nos guiamos desde la voz de este famoso eguito que tenemos adentro, que sirvió para protegernos de alguna manera, pero ya no lo necesitamos y desde ahí nos relacionamos. Me hacen, me dicen, me tratan, me hacen sentir, o sea, esa parte de hacernos responsables de nuestras emociones, nadie más que nosotros mismos somos responsables de nuestras emociones. Una cosa es que el otro hace y con lo que hace yo me siento, pero esa es mi historia y ese es mi tema, no es tema del otro. Entonces, yo creo que mucho de esto, mucho de esta inteligencia emocional tiene que ver con ser responsable de mis emociones, de mis actos y desde ahí yo poderme relacionar con el otro desde un lugar diferente, desde un lugar más consciente y sabiendo que lo que yo siento y desde donde yo actúo es mi responsabilidad, eso es mío, es mi historia, es mis creencias, es los cuentos que me he contado, todo tiene que ver conmigo. Nunca, lo más curioso aquí es que no tiene que ver con el otro. Entonces, en resumen, yo creo que es este tema de hacerme responsable de mí, de mis relaciones, de mi manera de relacionarme y salirme de esta narrativa de que el otro provoca cosas en mí. Sí provoca, pero el otro no me hace. Provoca, pero porque es algo mío. El otro nunca me hace nada. Se hace a sí mismo y también tiene sus historias. Todos tenemos nuestras historias, ¿no? Entonces yo creo que, pues en resumen sería esto, la toma de responsabilidad. Yo creo que partir como desde ahí, de ser responsable de mí, de mis reacciones, de mis emociones y dejar de culpar al otro por lo que yo siento. Muy bien. Hablemos entonces de cuáles serían las posibles características que una persona que desarrolla su inteligencia emocional empieza a manifestar. Por aquí tengo algunas notas de qué podría ser lo que ocurre en una persona cuando empieza a desarrollar su inteligencia emocional. Luego podemos dar ejemplos puntuales de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Bien interesante, por ejemplo, y es que las personas cuando desarrollan esa inteligencia emocional pueden empezar a prestar atención a sus emociones. Y si lo miramos con el tema del eneagrama, hablamos de que el eneagrama nos habla de 3 grupos básicos de comportamientos emocionales, racionales e instintivos. Entonces podríamos hablar que algunas personas instintivas y algunas personas racionales ni siquiera se permiten sentir las emociones. Digamos que una persona emocional, por supuesto que sí la siente. ¿Dónde estaría la diferencia? Que no se trata solo de sentirlo primero, sino de poder analizar esas emociones, ¿no? Y escucharse a sí mismo en ellas. Eso sería una característica. No reprimirse en las emociones. También, si volvemos al tema del eneagrama y hablamos de los comportamientos que definen los diferentes eneatipos, hay eneatipos que reprimen sus emociones, como hay otros que hiperdimensionan sus emociones. Entonces es poder conocer esas emociones, no reprimirse y permitirse ser auténtico, ¿no? No mostrar algo que no soy. El análisis de esas emociones nos permiten proyectarnos de una mejor manera. Cuando hablamos de proyectos de vida, por ejemplo,
Y ni qué decir de sentido de vida, que es un concepto mucho más profundo. Entonces, cuando yo estoy planteando mi proyecto de vida, es importante tener claros cuáles son las emociones que me habitan. Poder encontrar un equilibrio podría ser un cuarto elemento entre las emociones, los comportamientos y las ideas. Porque las tres hacen parte del ser humano. Y poder encontrar el equilibrio entre ellas tres es lo que nos puede ayudar a actuar de manera asertiva. Algo que mencionó Adrianita que es muy importante y quiero hacer énfasis en eso, y es no tomar las cosas de manera personal. Eso solamente lo puedo hacer cuando yo desarrollo mi inteligencia emocional. Es decir, cuando mañana vamos a trabajar, por ejemplo, un webinar como esta, hablando de relaciones de pareja, el tema de la pareja. Por ejemplo, en el tema de pareja, aprender a separar lo personal de lo no personal. Es decir, siempre estamos personalizando los temas que tenemos con otra persona en nuestras relaciones. Creemos que lo que nuestra pareja dijo, hizo, sintió o pensó tiene que ver conmigo. No, tiene que ver es con ella. Es su rollo. Pero nosotros lo estamos asumiendo como algo personal. También es interesante poder ver de manera objetiva la mirada hacia mí mismo. No digamos que de la autocrítica. La crítica es crítica y muchas veces cuando hablamos de autocrítica terminamos cayendo en autoflagelación o en culpa. No, poder ser objetivo en la mirada de mí mismo. Esa objetividad, lo que puede contrarrestar la subjetividad de la autoobservación, pasa por desarrollar las características de esta inteligencia emocional. La empatía, por ejemplo, es otra característica que puedo desarrollar con el aprendizaje de esta inteligencia emocional. El eneagrama también nos habla de que hay personas que son muy empáticas. Por ejemplo, la más empática, se habla siempre del eneatipo 2 en el eneagrama como una de las personas más simpáticas que nos muestran el eneagrama. Esa empatía, si nosotros exploramos este desarrollo emocional, puede ser accesible a cualquier persona. Poder recuperar la capacidad de asombro, de sorpresa frente a lo que está ocurriendo todo el tiempo a nuestro alrededor. Algo que está muy en los niños y que los adultos perdemos. Y diría como nueve característica, y me salieron 9, la motivación de sí mismo, ¿no? Poder diligenciar esa frustración que a veces experimentamos y nos puede llevar a estados de baja energía. Entonces, digamos que esa sería, no sé, Adrianita, ¿qué otra característica podrías agregar a estas 9 de lo que puede sucederle a una persona que desarrolla esas características emocionales? Yo creo que de entrada, ya que yo logro desarrollar estas características, de entrada voy a ser mucho más feliz, porque yo voy a poder comprender que depende de mí ser feliz y no depende de nadie más, ¿no? Este ser feliz solo, así como una vez leí en un libro, puede ser buena o mala noticia, pero el ser feliz no depende de alguien más, no depende de lo que el otro haga nunca, depende de lo que yo decido y cómo lo decido y desde dónde. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver con esta inteligencia emocional. Muy bien.
quiero mencionar que cuando se habla de inteligencia emocional, se habla fundamentalmente de 5 tipos de inteligencia emocional, que son muy importantes y que además, si nosotros miramos un poquito el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día, veríamos el sentido y la importancia que se toma en el momento, se presenta en el momento actual que está viviendo la humanidad, estos tipos de inteligencia emocional. Se habla uno de la empatía, que ya lo mencioné como algo que puede desarrollar, pero inclusive algunos autores plantean que es un tipo de inteligencia emocional, esa capacidad de podernos poner en los zapatos del otro. Si nosotros aprendimos algo de la pandemia, fue precisamente a eso. No todos vamos en el mismo barco, frase que se acuñó mucho durante, más que la pandemia, porque aún estamos en ella o pospandemia, en el aislamiento obligado que tuvimos que ver. Y es que algunos, ese aislamiento fue algo grato porque les permitió hacer cosas que antes no podían hacer, pero para otros no fue tan gratos. Entonces, el poder ponernos en el zapato de los demás, poder ser considerados con las demás personas, poder ser solidarios, poder ser una persona con una conciencia social. También se habla de las habilidades sociales que tienen que ver fundamentalmente con las buenas relaciones, con las relaciones interpersonales. Cada día cobra más vigencia investigaciones con rigor científico que se han hecho y que demuestran que al final lo que hace feliz a los seres humanos son las relaciones. Que cuando uno llega a cierta edad, cuando uno está en la edad madura, en la vejez, el que tú tengas buenas relaciones, en que mires a tu alrededor y tengas muy buenas relaciones, desde las relaciones familiares y las de los amigos, conocidos, todo lo que construiste a lo largo de vida, eso marca la diferencia entre que tú puedas experimentar la felicidad o no. ¿Puedo añadir algo a lo que acabas de decir, Germán? Por supuesto. Este tema de las relaciones, es que yo voy a tener buenas relaciones fuera de mí si tengo una buena relación conmigo mismo. Los mismos juicios, o de la misma manera, y un poco redundando lo que dije al principio, de la misma manera en que me relaciono conmigo mismo, me voy a relacionar fuera con el mundo. Entonces, pues es un rebote constante. Es un rebote, como es adentro, afuera, afuera, adentro. Muchas gracias. Me parece, coincido totalmente contigo. Otro tipo de inteligencia se habla del autoconocimiento. Ser conscientes de nosotros mismos y poder darnos cuenta cómo mis comportamientos, mis sentimientos, mis emociones generan lo que ocurre a mi alrededor y no la culpa o responsabilidad que yo le doy a otras personas o a los sucesos o hechos que están pasando a mi alrededor. Eso me permite desarrollar la honestidad conmigo mismo y por ende ser honesto con los demás y descargarle la culpa que muchas veces le adjudicamos a las personas con las cuales compartimos nuestra vida, ya sea nuestra pareja, nuestros padres, nuestros partners, nuestros jefes, subalternos, etc. La motivación. Y yo a esto le agregaría algo más. Yo iría mucho más allá de la motivación, ¿no? Porque la motivación se asocia mucho con el positivismo y por mantenerse siempre optimista. Pero la motivación tiene un inconveniente y es que tiende a bajar. Así como sube, puede bajar. Pero la motivación puede ser el camino para yo encontrar una inspiración. Una inspiración, desde mi experiencia, tómelo con beneficio de inventario, de origen
divino, para yo poder encontrar algo superior a mi propio yo, un anhelo superior a mi ego. Hemos hablado, Adrieta mencionó el tema del ego, que empieza a ser nuestro amo y señor, básicamente porque yo no lo conozco. Entonces, esa motivación me puede llegar a encontrar, esa inspiración, para que haya algo que me dé la fortaleza para ser constante en esa búsqueda permanente del autoconocimiento, de la empatía, de poder tener estupendas relaciones con los demás. Y un quinto elemento que me parece muy importante, y es la autorregulación. Quienes ya han trabajado con el eneagrama y quienes en algún momento lleven un trabajo de autoobservación profundo, se darán cuenta que independientemente al trabajo personal que tú hagas y a la capacidad que tengas para no reaccionar desde tus motivaciones básicas, desde tu estrategia de personalidad, siempre habrá una motivación para comportarme o para relacionarme con los demás de una determinada manera. Si yo no aprendo a autorregularme, entonces no puedo gestionar los aspectos negativos de esas estrategias, como pueden ser la agresión, como puede ser el miedo paralizante, como puede ser la baja autoestima. Es decir, comportamientos que van a estar siempre presentes ahí porque están muy arraigados en mi psiquis, en mi estrategia de comportamiento, pero que solamente en el momento en que yo aprendo a autorregularlos, no a controlarlos, porque no controlo nada, sino poderlos regular, poder saber en qué momento llegan a mí y poder parar eso, que me va a afectar a mí mismo, a los demás o a mis relaciones con los demás. Entonces, ¿Puedo añadir algo a lo que acabas de decir, que a mí me parece súper interesante? por supuesto, Todas estas bienvenido. emociones que nosotros podemos considerar de pronto negativas, el tema no es que sean negativas, sino es lo que yo hago con la emoción. Entonces, esta autorregulación, yo también la podría ver como una aceptación de que esto me está pasando, estoy furiosa, quiero pegarle a esta persona. Sí, sí lo acepto, porque entre más yo lucho contra algo se hace más fuerte. Cuando yo reconozco que puedo tener esas partes y decir, sí, a veces puedo ser súper agresiva. Sí, es cierto, pero si cuando empiezo a ser agresiva, yo empiezo a tener juicios, no debo de ser así, está mal, no me van a querer, me van a juzgar, entonces eso se queda ahí, es como si estuviera pidiéndome, reconóceme aquí estoy, y cuando yo lo puedo reconocer, es parte de esta autorregulación, o sea, de este proceso de autorregulación. Entonces, esta emoción que podría ser negativa, pero desde donde yo la manejo o la gestiono, como dices tú, no es controlar, sino como gestionar o regular. Entonces, es muy interesante porque aunque ahí está y pues es posible que vuelva yo a reaccionar de cierta manera que no me gusta o que es reprobable o que es juzgada, simplemente saber que eso es parte mío, pero que yo decido qué hacer con ella. No es porque ya me enojo y me entró la agresividad, yo ya tengo que expresarla, ahí va. No, tampoco, no se trata de esto, pero ni negarla y reprimirla, pero tampoco dejarla que salga y que arrase con todo el mundo. Entonces, esta autorregulación de la que tú estás hablando, me parece que podría tener que ver un poquito con esto. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Adrianita, muchas gracias. Y quiero leer una definición que me pareció muy interesante porque recoge y sintetiza de una manera muy clara y además muy en la línea de lo que consideramos quienes trabajamos con el eneagrama, lo que ya se refiere a esa inteligencia intrapersonal, es decir, lo que tiene que ver conmigo mismo.
esto es de una psicóloga clínica llamada Linda Campbell, que decía que la inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de una persona para construir una percepción precisa respecto de sí misma y utilizar dicho conocimiento para organizar y dirigir la propia vida. Entonces, a mí esta parte me parece bien interesante. Y es que todos tenemos una idea de nosotros mismos. Cuando empezamos a trabajar el eneagrama, hablamos de esa idea que todos construimos de nosotros mismos. Y les hago un recuerdo a quienes ya conocen el eneagrama. El yo puedo, el yo estoy en paz, el yo reformo, el yo ayudo, el yo soy exitoso, el yo soy diferente, el yo sé, el yo estoy seguro, el yo divierto. Esa percepción, esa primera idea que tengo de mí mismo, es una idea que está deformada, no es una idea realmente precisa, porque no entiendo las dimensiones de esa idea y cómo me afecta cuando los demás no la reconocen o no la validan. Entonces es importante que yo haga una precisión objetiva de esa idea. ¿Para qué? Entre otras muchas cosas que me parece genial. Para organizar y dirigir la propia vida. En estos días tenía una conversación con una persona que me pidió la apoyara en unas sesiones de coaching para iniciar este año. Me decía, es que yo no veo las herramientas, no tengo herramientas para vivir de una manera diferente como he vivido hasta ahora. Nadie te puede decir cómo vivir. Eso es algo que solamente puedes encontrar dentro de ti mismo. Cuando puedes ir a lo más profundo de tu esencia y entras en reconexión con tu verdadera naturaleza, entendida como el conjunto de virtudes, dones y cualidades que nos habitan. Entonces, a mí me parece esta una forma de sintetizar la importancia de esa inteligencia intrapersonal como uno de los pilares de la inteligencia emocional. Oye, Adrianita, estoy sorprendido. No ha habido una sola pregunta y eso es algo preocupante. Creo que es tiempo de dejar para... Debe haber muchas. A ver, Bueno, a ver, miremos si hay algo en el chat, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, por favor. oye, o está clarísimo o no, o para nada, o todo O lo no nos contrario. hemos explicado, así como decíamos. Bueno, abremos ese espacio. A ver, que preguntas para que los últimos minutos los dediquemos como a... A ver, Adriana. Tocaya. Sí, hola. Hola, Adriana. Hola. A medida que te escucho y cada vez, bueno, es tanta comprensión, como un poquito todavía aislado de mí misma, pero la pregunta es esto que siento que soy empática, he sido, digamos, en cierto término, en cierto contexto, criticada o juzgada por ser tan hipersensible, tan empática, que ahora ya lo he aprendido intuitivamente, porque no tengo tan claro eso, como a gestionarlo, pero antes era fui rebasada demasiados años de mi vida por esas emociones de sentir lo que la otra persona estaba sintiendo, como polarizado y patológico. Y bueno, es una Oye, reflexión. muy interesante tu reflexión, Adriana. Muchas gracias. Y
te la voy a responder lo más claro que pueda y utilizando los mismos ejemplos que di. Hablé de 5 tipos de inteligencia emocional: la empatía, las habilidades sociales, el autoconocimiento, la motivación, la autorregulación. Mira que hay personas que desarrollan la empatía en grado sumo. Y los que conocen el eneagrama sabemos cuáles de esas tipologías son las que tienden a desarrollar eso. Pero en desequilibrio. Recuerda que siempre la idea es buscar el equilibrio. ¿Qué pasa cuando una persona desarrolla de manera desbordada su empatía por los demás? Que sus habilidades sociales se pueden ver afectadas porque es una persona que puede caer en el pecado de la intervención. Es decir, interfiere en la vida de los demás. Porque se involucra emocionalmente con las demás personas y no vive su propia vida, sino vive la vida de los demás. La falta de autoconocimiento de sí mismo hace que las personas que son muy empáticas y que viven muy pendientes de los demás se olviden de sí mismos. Porque básicamente lo que están buscando es el amor, la admiración, el agradecimiento del otro, porque en sí mismo no lo encuentran. Entonces, la capacidad de autoconocimiento no la tiene. Y por supuesto que la autorregulación tampoco, porque tiene esa empatía desbordada, totalmente desbordada y no la sabe autorregular, porque tiene miedo de autorregularla y el miedo fundamental es a no ser amado. Entonces, siempre se trata de buscar el equilibrio y se trata de que algunas personas tenemos algunas cualidades y algunas características de la inteligencia emocional desarrollada, pero hiperdesarrolladas, con el detrimento de que otras no están. Y entonces ahí es cuando perdemos la posibilidad de actuar en equilibrio. ¿Puedo Entonces, decir algo? sí, por supuesto, Adrianita. Fíjate que es bien interesante porque, bueno, los que sabemos un poco de enneagrama sabemos que hay ciertas personalidades que tienden a no solamente a conectarse con las emociones de los demás, sino incluso a sentir un poquito lo que tú decías, Elena, ¿no? Sentir lo que siente el otro. Entonces llega un momento en que ya no sé qué es mío y qué es del otro. Y me enredo tanto que ya no sé ni por dónde. Y eso causa como muchas tormentas internas. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, y en esta personalidad o como tú lo vives, es este aprendizaje de saber qué es mío y qué es del otro, y lo del otro no me toca, lo mío. Entonces, ¿qué tanto esto es mío? Y esto es como mucha autorreflexión. ¿Qué tanto de verdad lo que estoy sintiendo tiene que ver conmigo? ¿O qué tanto estoy absorbiendo lo que está sintiendo el otro? Que esta puede ser una gran cualidad, porque sí lleva una empatía desde un lugar de decir, yo sé lo que es estar ahí donde tú estás, pero cuando yo ya lo hago mío, entonces yo ya sufro por lo mío y por lo tuyo, ¿no? Entonces, aquí ese es un gran trabajo. Claro que es un gran trabajo aprender a separar y a hacer altos, es que esto de hacer altos es tan importante. De verdad decir, a ver, ¿de quién es esto? ¿Es mío o es del otro? Entonces, decir, no, bueno, esto no es mío. Y entonces, cada quien, desde su manera, desde su ritmo, aprender, hacer un trabajo para aprender a separar lo que no es mío, pudiendo ser empático, porque ser empático no va a absorber la emoción del otro. La empatía es ponerme en tu lugar, saber lo que es estar donde tú estás, y desde ahí yo claro que voy a poder acompañarte y estar contigo, pero no que yo me haga mías tus emociones a tal grado que me afecte lo tuyo como si fuera mío. Muchas gracias, Adrianita. Gracias. Antes de darle la palabra, con mucho Gracias. gusto, Gracias. antes de darle la palabra a una persona, no está el nombre, dice iPhone, quiero mencionar algo para que no se me vaya a olvidar, y es que quienes estén interesados en profundizar sobre esos temas, y en particular los que estén en México, del 3 al 5 de febrero vamos a estar con Adriana dictando un seminario
presencial, en modalidad presencial, modalidad retiro en Ciudad de México, llamado Despertar del Ser, que trabajamos precisamente todo esto de manera profunda durante 3 días. Entonces, quienes estén en México, bienvenidos. Y para quienes estén en otros países y no tengan la posibilidad de estar con nosotros de manera presencial en Ciudad de México. Que compren su boleto y se vengan a Ciudad de México. Bueno, esa sería una muy buena opción porque hermosa ciudad para conocer. También tenemos en el formato online que precisamente esta semana desde el miércoles 11 al domingo 15 en jornada de medio tiempo vamos a estar en formato online. Quiero mencionar también aquí algo interesante, es que nuestra compañera María Mercedes Duque nos hace un aporte interesante. Dice, hoy se sabe que hay varios tipos de empatía. Todo esto se ha desarrollado mucho, se están haciendo muchos estudios muy importantes que nos facilitan más ese abordaje del desarrollo de la inteligencia emocional, que no es otra cosa que poder trabajar en el autoconocimiento y en la aceptación profunda de los demás desde el autoconocimiento de mí. Ahora sí, por favor, la persona que tiene la mano levantadita, que tiene como iPhone, y luego Claudio. Y tengo hay una pregunta escrita aquí después de la... Entonces, no sé, ahora sí, ya te escuchamos. Oh, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Antes que nada, muchas gracias. Tienen una sabiduría muy valiosa y todos estamos mudos porque estamos cayéndonos en cuenta muchas verdades. Muchas gracias. Y mi pregunta, de nada, mi pregunta es, yo tiendo, en una parte de mí misma, cuando me tengo miedo a mí y por ende Sí. a los demás, Sí. a hacerme ermitaña, a olvidarme de que tengo amigas, hasta Sí. familia Sí. y dejar hasta actividades. Sí, Y he caído en depresión. claro. Además de usar y aprender más de enneagrama, ¿qué me recomiendan? Porque también me vuelvo lo que ustedes dicen, como camaleónica, y Sí. absorbo las emociones de las otras personas sin darme cuenta. Bueno, antes de darle la palabra a Adrianita, que sé que puede hacerte un aporte bien interesante, déjame decirte algo que es como una premisa y una regla básica para esto que tú preguntas. Y es que tú tienes identificado algo que quieres cambiar, pero nadie puede cambiar aquello que no conoce. Entonces, la respuesta sería, sigue profundizando en el autoconocimiento de ti misma para entender y comprender para qué desarrollaste ese comportamiento. Una de las cosas que hacemos en nuestros seminarios, cuando trabajamos con enneagrama, es que la persona pueda ir hasta la primera infancia, hasta el primer septenio, y descubrir para qué, no por qué, para qué construyó esa estrategia, para qué construyó ese comportamiento que en su momento muy seguramente le fue útil, pero que como ya no es una niña, como ya no vive en las condiciones que vivía en esa primera infancia, lo que le funcionó allá ya no le funciona ahora. Entonces la premisa es, nadie puede cambiar lo que no conoce. La clave para cambiar algo es conocerlo a su mayor profundidad. Esa sería mi respuesta. Sé que Adrianita también puede hacerte un aporte valioso y luego con Claudio Armando. Bueno, mira, de entrada y un poquito reforzando lo que acaba de decir Germán, definitivamente eso te sirvió. Y lo que sucede es que en nosotros hay ciertos comportamientos que nos sirven para protegernos, porque todo esto es una protección. Todo lo que es parte de nosotros nos es útil o nos ha sido útil. Pero cuando hay una parte de mí que me está diciendo, esto no me está gustando, eso quiere decir que hay un mensaje de hay que moverse del lugar. Pero si eso me cuesta mucho trabajo, claro, moverse del lugar cuesta mucho trabajo. Y no podemos esperar que de un día a otro yo entonces ya voy a ser la extrovertida, ya voy a salir, voy a tener los 500 amigos. No,
así como los hábitos se van creando poco a poco y llevas toda una vida con ciertos comportamientos que te han servido y te han protegido, entonces es hacer hábitos diferentes con pequeñitos cambios. A lo mejor si hay un aislamiento muy grande, pues un día ver a una amiga 15 minutos. Y a lo mejor cada quien a su ritmo, porque yo no te, o sea, no se pueden dar recetas de tienes que hacer esto y al día siguiente esto y en una semana. Pero ir haciendo pequeños cambios y esos pequeños cambios se vuelven hábitos diferentes, porque además todo también viene de creencias, entonces revisar esas creencias, esa creencia de ¿qué me pasa? Yo creo que si salgo y me relaciono mucho, ¿qué podría pasar? Hay como muchas cosas aquí, pero estos son hábitos y son hábitos de muchas veces de zonas de confort muy destructivas, pero ¿qué es lo que conozco? Y yo lo llamaría más una zona de seguridad que una zona de confort. Y entonces dentro de ti ya hay una invitación, algo se está moviendo a decir, es que quisiera, pero me cuesta trabajo. Entonces, ir haciendo pequeñitos cambios, eso es lo que sirve muchísimo cuando es algo que cuesta trabajo y tener mucha paciencia. Y además vamos a regresar y luego vamos a volver a ir adelante, así como las olas. Un día vi un pensamiento muy lindo de cuando sentimos que vamos adelante y luego es como la ola que se va hasta atrás, es que va a tomar vuelo para llegar más fuerte. Entonces, bueno, eso es lo que a mí se me ocurriría en este momento decir. Ok, antes de darle la palabra a Claudio, Rafael Borges me dice que quiere más información, que está en el Estado de México. No sé si él está en el grupo que creamos para este chat, en el chat que creamos para esta reunión. Si no, nos regalas un correo o un número de contacto donde Adrianita mañana mismo se pone en contacto contigo y te cuenta específicamente de lo que vamos a hacer en Ciudad de México y todo lo demás. Inclusive en este momento hay un descuento del 20% para los que se inscriban pronto. Entonces, no sé si Rafael lo tenemos, ya no te el nombre, sino por favor, danos, puede ser en privado, como quieras, y mañana mismo te contactamos. Igual cualquier persona que quiera recibir información, déjenos de cualquiera de nuestras propuestas, déjenos aquí en el chat, que como el chat va a quedar grabado, lo revisamos y le respondemos a todos. Ahora sí, Claudio. Bueno, no hace mucho escuché sobre la autoempatía, no la escuché ahora en esta charla, pero me parece muy importante, sobre todo cuando por ahí nos bandeamos en el ser empático y nos perdemos en esa hiperempatía, y desde el autoconocimiento volver un poco y ser más autoempáticos, ¿no? Movernos en esa polaridad, tener, a ver, la capacidad, la percepción de jugar en esa polaridad, de percibirnos cuando nos conectamos en hiper y volver un poco más atrás, ¿no? Esa es la consulta. Oye, Claudio, te cuento, nunca, te confieso, nunca había escuchado el término autoempatía, o si alguna vez lo leí, lo pasé por alto, pero tiene mucho sentido para mí y curiosamente en lo personal, en la etapa que estoy viviendo, me parece algo bien interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra estructura de personalidad, nosotros podemos tener una actitud hacia nosotros mismos totalmente distante de la empatía. Es decir, podemos autoflagelarnos, podemos autocastigarnos, podemos reprimir las emociones, podemos creernos la historia de que somos mala gente, malas personas, de que no somos amados, etcétera, etcétera. Y tal vez, o no tal vez, estoy seguro que cuando yo me permito ser empático conmigo mismo, poderme sin mis armaduras, ¿no? Sin mis mecanismos de protección, poderme mirar a mí mismo
con compasión, no entendiendo la compasión como lástima, ¿no? Entendiendo la compasión como la capacidad que podemos tener de transmutar el dolor y el sufrimiento en alegría y entusiasmo, por ejemplo. O la capacidad que tenemos de ver nuestro error y no señalarlo. Entonces, digamos que sin haber usado ese término de autoempatía, me parece que es valioso que empecemos a mirarnos a nosotros mismos con unos ojos muy diferentes con los que tradicionalmente nos miramos. Pero yo sé que Adrianita está que se habla y no quiero Sí, perder. ya quiero. Es que así, yo tampoco nunca había escuchado esto, pero a mí, o sea, yo de nada más escucharlo, creo que no puede haber empatías al otro si yo no soy empático conmigo. Es otra vez como es afuera, es adentro. Y si yo aparentemente soy empático con el otro y no soy empático conmigo, ahí está el ego. Soy empático con el otro para lograr algo. Porque quiero que me quieran, porque quiero que me reconozcan, porque quiero que lo que sea. Pero cuando es una verdadera empatía, es primero conmigo y luego con el otro, porque entonces ya es una empatía desde el corazón. No puedo desaprovechar la oportunidad para hacer una cuña del patrocinador, y es que precisamente eso es lo que buscamos cuando trabajamos en los retiros, lo que vamos a hacer en México. Regalarnos 3 días a la empresa más importante, que es yo mismo. Entonces, poder estar 3 días conmigo mismo. Piensen ustedes, los que están aquí presentes y no han tenido la posibilidad de vivir un retiro, un ejercicio de 3 días con el valor agregado de que vamos a trabajar el desarrollo de la inteligencia emocional a la luz del eneagrama. ¿Cuándo tenemos oportunidad de dedicarnos 3 días a nosotros mismos? ¿Cuándo? Estamos tan ocupados atendiendo cosas urgentes que no nos permitimos atender lo que es verdaderamente importante. Tenemos una pregunta escrita. Dice José Sacramento, ¿qué personalidad es la que más se le facilita para poder aprender de las demás personalidades? Por ejemplo, un eneatipo 9, un eneatipo 5, no. No hay una personalidad, yo no creo, yo no sé cómo lo ves tú, Germán, pero yo no creo que haya una personalidad a la que se le facilite más o menos. Yo creo que depende mucho de este nivel de conciencia, ¿no? Del nivel de conciencia en el que cada quien esté. Cada quien lo va probablemente a ver desde un lugar diferente a los otros, pero para aprender, yo creo que no hay una que se le facilite más que otra. No sé cómo la veas tú, Germán. Pues en principio yo no lo veo tampoco. Yo veo más que una característica de una personalidad, es una condición en términos del estado en el que tú te encuentres, lo mencionaste con tu nivel de conciencia que tengas. El automatismo en que nosotros vivimos hace que los niveles de conciencia que nosotros tengamos sean muy bajos. En el momento en que tú entras a un estado presente, a un estado consciente, tu nivel de conciencia va subiendo y eso te va permitiendo ser más propenso a mirar al otro de una manera diferente. Entonces, no creo que sea una condición, ¿no? A veces hablamos de que cuando se refiere al conocimiento de mí mismo, a la mirada de mí mismo, tal vez un eneatipo que siempre hablamos algunos de que tiene unas ventajas sobre los otros es el eneatipo 4, porque desde muy temprana edad se mira a sí mismo. Pero si está en su cárcel, en que vive atrapado, como vivimos todos atrapados, esa ventaja que tiene de mirarse a sí mismo desde temprana edad, la pierde por el desequilibrio de que utiliza esa mirada de manera destructiva, de manera saboteadora, invalidándose. Entonces, al final, llegamos a la misma conclusión. Primero debemos buscar el equilibrio
Y el equilibrio está desde que nos desidentifiquemos, que eso es una parte fundamental en el eneagrama. No es suficiente con identificarme con una estructura de personalidad. Es el primer paso. Y que además no es el propósito central. Luego viene algo más importante, es el proceso de desidentificación. Y aquí sí que es cierto que si yo no desarrollo mi inteligencia emocional, si yo no desarrollo cada vez más profundamente la inteligencia intrapersonal y no lo aplico en mis relaciones, es decir, en la inteligencia interpersonal, va a ser muy difícil que yo deje de identificarme con una estructura rígida de comportamiento que describe el eneagrama como un eneatipo. Bueno. Aquí hay otra pregunta, pero que se quedó a medias. Dice, ¿cómo se puede llegar a un verdadero autoconocimiento cuando sabemos que mucho de lo que realmente somos es debido? Bueno, Ahí se quedó. No sé si él o la que lo hizo nos puede decir lo que seguía, la continuación de esto. ok. Bueno, ¿qué más? A ver, otra pregunta que esté por a acá. ver. Libros recomendados, por favor, para profundizar sobre este tema. Existen muchos libros y yo en eso voy a ser muy... tómenlo con beneficio de inventario, no me crean lo que yo les digo. Más que libros, el primer ejercicio que yo debo hacer es el trabajo conmigo mismo a través de la autoobservación, la vivencia y la experiencia. Después de la vivencia y la experiencia que puedes obtener a través de un formato de trabajo con eneagrama vivencial, pueden venir los libros. Pero cuando yo abordo el tema desde los libros, entonces se me queda en eso, en algo teórico. María Mercedes, por favor, ¿nos quieres aportar? Ay, no, qué pena, yo quería meter la cucharada. Métela, bienvenida. Bueno, estoy horribilísima porque vengo a jugar voleibol, pero precisamente lo que están diciendo Germán y Adrianita, es muy importante saber sobre los dos tipos, por ejemplo, el intra y el inter, porque es que la neurona espejo es la que se activa en respuesta a aquellos, dijéramos, actos o intentos que hace el cerebro, ¿ves? De experimentar lo que experimenta el otro. Entonces, por eso tiene que ver es con, dijéramos, con la competencia, en este caso, de las relaciones. Y la autoempatía tiene mucho más que ver con la primera, que es la intrapersonal, y tiene que ver con la compasión y el amor propio, ¿no? Es decir, cuánto me estoy amando a mí mismo, y de ahí la importancia, pues, de invitarlos a que se metan y se zambullan en el eneagrama, porque es lo que te puede dar la posibilidad de conocerte, amarte y respetarte a ti mismo, ¿ves? Como debería ser, ¿no? Entonces, ricos se aprovechan, pues, al Germán y a la Adri, porque el eneagrama es eso, es aprender a tener esa mirada compasiva hacia mí mismo, ¿ves? Y eso surge mucho del amor propio. Pero cuando ya estamos hablando de empatía, estamos hablando de la relación con el otro. Estamos hablando de ese intento de entender al otro o de ese intento de experimentar lo que el otro experimenta. De ahí que haya varios tipos, lo que decía ahorita, de empatías, ¿no? Hay gente que tiene cero empatía con los niños, pero tiene una súper empatía con los perros, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿cómo puede desvivirse por un perro cuando hay tanto niño abandonado? Y a veces no lo entendemos. Entonces eso es bastante interesante. Bueno, eso era todo. Muchas gracias y perdón. No, no tienes por qué pedir. Bienvenida siempre, María Mel. Bienvenida, un aporte valiosísimo. Muchas gracias. Ana Laura Ornelas en el chat hace un aporte interesante. Dice, la autoempatía es autocompasión. Mucho que ver con lo que acaba de decir María Mercedes. Hay un libro de Chris Neff que lo explica muy bien, entonces para que busquen en el chat el tema. Dice, aquí hay una pregunta. Soy la antagonía de cada uno de los rasgos mencionados. Me cuesta trabajo de interiorizar cambios y me gustaría conectarme en otra frecuencia. Pregunta Mari Carmen. Bueno, responder tu pregunta de manera teórica con los pocos elementos que tenemos es difícil.
Una de las cosas que hacemos en los retiros es que las personas tienen la posibilidad de hacer diferentes tipos de ejercicios donde podemos aprender a hacer una mirada a nuestra biografía, a la historia de nuestra vida, que es fundamental para entender este tipo de cosas. Entonces, tal vez desde ese abordaje de mirar la biografía, de mirar la historia de tu vida, podrías encontrar algo de respuesta a eso, es lo que se me ocurre. Bueno. Aquí está, dice, perdón, concluyo con mi pregunta. ¿Es debido a memorias que existen en el inconsciente por la cual son de difícil acceso? Sí, por supuesto. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Todos hemos escuchado aquello de que el que aprende a montar en bicicleta jamás se le olvida. Y la razón por la cual eso ocurre es porque cuando aprendimos a montar en bicicleta, en la mayoría de los casos siendo muy niños, construimos una serie de conexiones entre neuronas que llaman caminos neuronales que hacen que eso quede registrado ahí y nunca más se vuelva a perder, salvo haya un accidente cerebrovascular o algún tipo de afectación que rompa esas conexiones neuronales. Nuestros comportamientos aprendidos en la niñez, específicamente en el primer septenio, cuando se construye el carácter, hace que nosotros desarrollemos ciertos comportamientos que son válidos para ese momento de nuestra vida, inclusive oportunos, y que quedaron registrados en nuestras neuronas, como unos caminos que repetimos una y otra vez. Poder modificar esos comportamientos requiere un nivel de conciencia muy grande y lo más importante, poder construir nuevos caminos neuronales, nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de sentir, nuevas maneras de actuar. Si ustedes miran esto que les estoy diciendo en el contexto de los últimos 3, 4 años de la historia de este planeta, lo que el universo nos está haciendo es apoyándonos en esa dirección. Es decir, nos está propiciando una serie de condiciones que nos obligan necesariamente a cambiar permanentemente, a construir nuevas maneras de pensar, sentir, actuar. Luego, lo que tenemos que hacer es aprovechar el momento específico que estamos viviendo y no dejarlo pasar. Espero con eso dar una idea para responder a esa pregunta. Y antes de que cerremos, que ya estamos cerca, Ana Mariani, te escuchamos. Hola, buenas noches. Hola Anita, ¿cómo estás? Bien, Gusto en bien. verte. Gusto en verte. Igualmente. Bueno, yo en parte compartir mi experiencia, que realmente llevo tres retiros contigo, Germán, y decir que es un viaje de ida y que esto de compasión es muy importante porque es un viaje de altos y bajos y de siempre estar aprendiendo y uno se olvida y vuelve, pero es muy enriquecedor y nada, yo realmente a mí me ha hecho muy bien todo esto de trabajar con el despertar del ser y con todos los retiros que hice y debería ser un conocimiento de, no sé, que se aprende en la escuela para todos, nos ayuda a ser mejores seres humanos. Pero claro, el tener el conocimiento no es, uno conoce pero no entiende realmente, ¿no? Solo después en el día a día, y yo me veo en eso, de caer de vuelta en las mismas cosas, en que el ego controla y todo eso. Y me ha ayudado también a aprender de los demás, ¿no? Tener esta otra visión de que puedo aprender de esta persona o escuchar los demás de otra forma, ¿no? De mente más abierta.
y nada, eso. Anita, muchas gracias Gracias. por tu testimonio. Muy linda, muy hermoso. Muchas gracias. Bueno, yo quiero finalizar con algo que leí ahorita aquí. Dice Claudio Armando, de Argentina. Ese apoyo del universo a nuestras nuevas maneras de sentir, actuar, etcétera, es el nuevo paradigma que se está instalando desde el amor y la ternura. Coincido al 400% de este regalo que nos da Claudio con esa reflexión y le agradezco mucho. Para mí, en este momento, hay dos pilares fundamentales en los cuales se deben apoyar cualquier proceso de autoconocimiento, desarrollo de conciencia, solidaridad, desarrollo de inteligencia emocional. Y esos dos pilares son el amor y la espiritualidad. La espiritualidad no entendida como religiosidad, sino como entendida como el verdadero propósito del eneagrama. El verdadero propósito del eneagrama no es que te identifiques con una estructura de personalidad, es encontrar el mapa del tesoro perdido, es encontrar ese camino. El eneagrama mapea el regreso a casa, el regreso a tu esencia, a tu verdadera naturaleza. Tómelo con beneficio de inventario. No lo crean, verifíquenlo. Para mí esos son los dos pilares. Así como hablamos hoy de la inteligencia emocional a la luz del eneagrama y dos pilares que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia intrapersonal e interpersonal, todo proceso de desarrollo de conciencia para mí y en este momento tiene dos grandes pilares, el amor y la espiritualidad. Adrianita, tus palabras finales, porque nos pasamos bastante. No, me parece muy lindo esto que acabas de decir y que finalmente desde ahí surge todo esto, ¿no? Yo creo que esa es la base de este autoconocimiento. Yo creo que la verdadera espiritualidad está en poder contactar con mi verdadero ser y con mi esencia, más allá de este ego que es parte de mí y que me sirve, pero saber que atrás o abajo o más arriba o más allá que esto, es esta parte espiritual mía, que es desde donde surge quien realmente soy. Muchas gracias a quienes estuvieron gran parte, bueno, hasta la hora que era lo prometido, estuvieron más de 80 personas, nos pasamos, y quienes deseen quedarse en un par de minutos más para que hagamos un pequeño ejercicio de cierre, los invito. Mañana voy a compartir a través del grupo de WhatsApp el link para que vean la grabación y puedan repasar algunos conceptos o compartirlo con alguien. Entonces, quiero invitarlos nuevamente a que cierren sus ojos por un instante. Respiren profundo. La gratitud es la memoria del corazón. Gracias, mil gracias por haber aceptado esta invitación y por ser parte de aquellos que creemos en la magia del amor, en que transformar este planeta y las diferentes relaciones que existen entre los seres vivos empieza por hacer un trabajo de transformación personal que no es otro que desarrollar mi conciencia, dejar de actuar desde la inconsciencia, desde el automatismo, para estar presente en cada momento, en cada instante, en el aquí y en el ahora. Para que además de esa búsqueda de un propósito que llene nuestras vidas,
ese propósito tenga adicionalmente un sentido de vida. Espero en una pronta oportunidad que conversemos un poquito sobre la diferencia entre propósito de vida y sentido de vida. Solamente te dejo una pequeña reflexión al respecto. Es importante tener un proyecto de vida, actualizarlo al momento que estamos viviendo y a tu momento. Y ese proyecto de vida se enriquece con tu poder externo, que no es otra cosa que los aspectos positivos, los aspectos de luz de tu personalidad. Y el sentido de vida tiene que ver con tu poder interior, que es la reconexión con tus virtudes, dones y cualidades, con tu esencia divina, que te permite encontrar el propósito del Creador en ti para esta experiencia de vida. Espero y pido al Padre que nos podamos encontrar en algún otro espacio, ya sea presencial, virtual o online, porque si estas 80 personas que nos reunimos hoy nos permitió tocar al menos un corazón, esta reunión valió la pena. Cada reunión que hagamos, podamos tocar el corazón de los seres humanos, será profundamente valiosa para ser parte del despertar a una nueva conciencia de esta humanidad. Que Dios los bendiga y hasta una muy próxima oportunidad. Muchas gracias Adrianita. Tu micrófono, Adrianita. Que porfa, los que quieran que les mandemos información del taller, ahorita yo nos quedamos aquí unos 2 minutitos, nos pongan aquí su correo, su número para mandárselas. Muchas gracias por todo. Buena noche. Muchas gracias. Acabo de ver a don Oscar Vargas aquí, estuvo camuflado toda la reunión, imperdonable. Sí, Oscar. Un saludo a los dos, a todos, muchas gracias. Querido Oscar, qué bueno verte aquí. Gracias. Un abrazo. Verlos. Gracias. Chao, Polet. Saludos Gracias, y mil Polet. gracias. Muchas gracias a Claudio. todos. Buenas noches, Claudio. Gracias. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias. Adiós, Adriana. Gracias. Gracias por... ¡Ay, Débora, querida! ¡Qué gusto! Gracias, muy amables. Bendiciones. los besos. Gracias, Rafael. Bye, Gracias a saludos. todos. Gracias a todos. Muchas Gracias, Germán. Gracias, Adri. Un placer. Beso, Sí, María ayer. Mel. Gracias. Chao, feliz noche. Chao, Dianita. Adiós, Diana. Están preguntando de cursos online. Germán. Ah, Aquí. sí. Que me coloque el nombre. ¿Cómo es tu nombre que me preguntó para yo tenerlo presente? Fernanda, ¿estás en el grupo de WhatsApp? ¿Fernanda? Sí, ok. Listo, yo te escribo por ahí. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, Adrianita, muchas gracias. Gabriela López. Voy a tomarme aquí foto de... Espérame. No vayas a... Espérame, dame un segundo. Ok. Ay. Igual el chat nos queda grabado, pero pues en la medida en que tomemos. Yo ya tomé el correo de Rafael. Gabriela López, ¿qué informes? Ok. Galaxy.
¿Quién era Galaxy? Ya no supe quién. ¿Cómo se llama? Ahí hay dos teléfonos, mira, hay dos teléfonos. Sí, ajá, ya los guardé Para aquí. que los contactes, por favor. Ujú. Claro. Chao, Rafael. Buenas noches a todos. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, bendiciones. Bueno, Igualmente, hasta luego. Gracias, Adriana. gracias. Es tan bello que no se quiere uno ir. Yo no me quiero ir. Muy linda, Adriana. Germán, qué belleza, estas palabras finales de la introspección, wow, cómo sintetiza tanto mis anhelos, todo, tanto. Muy agradecida y a todos. Puse un pequeño mensaje, pero qué palabras tan directas, directas a mi Muchas gracias corazón. por tu generosidad, Adriana. Un abrazo. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Hasta Nos luego. vemos pronto. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.